Todos hemos visto los niveles de violencia brutales que privan en el país. Despierta tuvo acceso para entrevistar a un personaje que ha cometido atrocidades, que forman parte del mecanismo del horror empleado por el crimen organizado para literalmente tomar en los municipios el poder que le correspondería al Estado. Todos los días aquí reportamos el saldo de muerte de ese mecanismo de horror. Y tenemos que estar actualizando la cifra de asesinatos. El contenido del relato del sicario que usted verá a continuación, repugnante como es, sirve como una especie de guía para entender qué pasa. Para no quedarnos desde la labor periodística en el simple reporte y contabilidad de muertes, sino profundizar en el fenómeno. Y esperamos que también sirva a los responsables de enfrentarlo para definir maneras de terminar con esta epidemia de violencia. En el equipo de Despierta discutimos largamente las implicaciones de transmitirlo. Consideramos que esta entrevista es un documento periodístico único de la descomposición social, política y criminal que tiene hundidas a amplias zonas del país en la peor crisis de violencia que se recuerde. Y es también una guía para entender el horror que hemos visto en la última década en México, la impunidad que ha llenado al país de luto y que ha dejado miles y miles de personas desaparecidas. Un sicario, un asesino a sueldo, explica cómo funciona la maquinaria. El crimen financia campañas de candidatos a alcaldes por las buenas o bajo amenaza de muerte a ellos y sus familias. Cuando ganan, les cobran en cómodas mensualidades del dinero público y terminan incorporándolos al negocio, ya con ganancias para ambas partes, y si no, los matan. Se apoderan de los recursos para obra pública con violencia, con lo que agrandan el negocio, perpetúan el círculo vicioso, someten a autoridades, someten a empresas, someten a ciudadanos, dan protección armada a las autoridades electas, cooptan a los policías, los ponen a su servicio o los matan. Es también un relato de cómo un adolescente cualquiera, en una pequeña población cualquiera del país, es reclutado como halcón para avisar de la presencia de policías, luego habilitado como vendedor de droga, pasa a ser aspirante a sicario, es entrenado en la sierra con cientos de jóvenes iguales, de los cuales solo van a sobrevivir los más sanguinarios, los capaces de pasar las pruebas más salvajes, inhumanas. Y ese joven cualquiera, que empezó de halcón, se gradúa de extorsionador, de torturador, de asesino de decenas de personas. Un trayecto que recorre de los 16 a los 23 años de edad. Tenemos que advertirle a usted que nos está viendo, quizá con la familia, con menores de edad, que el relato que presentaremos a continuación contiene expresiones muy fuertes, crudas, espantosas. Creemos que se trata de un documento periodístico que refleja, exhibe y denuncia todo esto, pero sabemos que lo que escuchará puede resultar ofensivo y puede dejar una impresión muy fuerte. El trabajo es de nuestro compañero Luis Pavón Vázquez. Javier, es usted integrante del crimen organizado, tengo entendido. Así es. ¿A qué grupo pertenece? A los Rojos. En el estado de Morelos. En el estado de Morelos. ¿Cuándo se inició usted en la actividad criminal? A mis 16 años, con el cártel de los Beltrán Leiva. ¿Quién lo invita o cómo llega al cártel? Por un amigo que fumábamos marihuana juntos y él me hizo la invitación de ser partícipe de esta organización y desde ahí entré como halcón o como H. ¿Qué le llamó la atención para incorporarse al grupo criminal? El dinero y el poder. ¿Cuánto le ofrecían? En ese tiempo me daban 4,000 pesos. ¿A la quincena, semanal? A la quincena. ¿Por hacer qué? Nomás vigilar a la policía. ¿Su familia se entera que usted entra al grupo criminal? Hasta que ya tenía 18 años, 20 años. Va pasando los años y ¿qué hace usted? Pues van pasando los años y me voy ahora sí que comprometiendo más con el cartel, subiendo ahora sí que de posición, de H me fui a tienda y de tienda me hice sicario. ¿Qué es de tienda? Tienda es vender droga. ¿De ahí qué pasó después de eso? De ahí le brinqué a sicario, que era escolta de la familia de La Moña. ¿Quién es La Moña?
La Moña era el jefe de sicarios y jefe de toda la plaza de Morelos. Como sicario, ¿usted tuvo algún adiestramiento cuando me dice que trabajó para él? Así es, me voy para Acapulco, a Guerrero. Ahí fuimos a la sierra y ahí nos hacíamos llamar la Guerrilla Roja de Guerrero. ¿Cuántas personas había ahí? Como alrededor de 500. ¿Cuánto tiempo estuvo usted ahí? 6 meses. En esos 6 meses, ¿qué le enseñaron? A matar gente y a destazar, a torturar gente. Por ejemplo, íbamos y levantábamos a los contras y poníamos a cierto grupo de personas a que lo destazaran, y si veíamos que uno de esos personas no tenía los requisitos para ser un sicario, lo matábamos y con él mismo entrenábamos. Nos hacían comer carne humana, nos hacían comer varias cosas. ¿Y comer carne humana era como una parte del entrenamiento o nada más? Un requisito para que ver que pues, no tenías miedo ante tu enemigo. ¿A qué sabe la carne humana? Como un taco de chicharrón placero. Termina usted su entrenamiento y ¿qué pasa después de esos 6 meses? Después de esos 6 meses me regreso ahora sí que a la ciudad de ahí de Acapulco, otra vez a la venta de droga porque nos habíamos quedado sin gente, ahora sí que en la ciudad. Entonces teníamos que acaparar otra vez la plaza. Me fui para allá, estuve igual como 3 meses nomás porque me detuvieron los federales y me secuestraron 3 días. Y ya después me volvieron a tirar en un terreno baldío en el Cerro del Morro, y ya fue cuando yo pedí permiso para retirarme. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en Acapulco? 1 año y medio. ¿En Acapulco para quién trabajaba? Para el cártel del SIDA. ¿Quién lo lideraba? Una señora. ¿Cómo se llama la señora? La verdad no sé, pero su lugarteniente le dicen el Ortegón y el otro le dicen el Sammy. Me dice de esta parte de los federales, y entonces, ¿qué hace después de ahí? ¿A dónde se va? Me regreso para Morelos y me quedo pues, tranquilo un rato, no buscando problemas más que nada. Hasta que después se enteró la maña de ahí de Morelos que ya estaba ahí y fueron y me reclutaron. ¿Cuánto tiempo estuvo tranquilo? Como 6 meses nomás. ¿Y quién lo invita? ¿Cómo es que se reincorpora otra vez a la actividad criminal en Morelos? Porque había gente que conocía que se dedicaba a la venta de droga y ellos fueron un conducto hacia el jefe de plaza de Morelos, que en ese momento era el Betito. ¿Quién es el Betito? El jefe de la plaza de todo surponiente de Morelos. ¿Qué le ofrece? Me ofrece la plaza de Tlatenchi y la mitad de Jojutla para que yo me ponga a vender droga y levante otra vez la plaza. Esa era mi única actividad, la venta de droga. Y ya después me dice que ocupaba sicarios, casi como yo, que ya supieran pues la diestra, pues, que ya supieran a lo que iban. Y entonces me dedico ahora a sicariar y me hacen jefe de sicarios de toda la zona sur. ¿A qué edad cometió su primer homicidio? A los 18. Siempre decías que la primera vez es lo más difícil. Exactamente. ¿Cómo lo hizo? ¿Tuvo miedo? ¿Se detuvo? ¿Lo pensó? ¿O fue...? Sí, como todo, tuve miedo al principio al ver que pues, estaba desangrando, al ver que le brotaba la sangre del cuello, pues sí me dio miedo y hasta me quedé en shock un rato, no le voy a negar nada. Pero ya después es más fácil que comer, sinceramente. ¿Cuánto le pagaban por matar personas? 12,000 pesos a la quincena. Que era el salario de jefe de sicarios. De jefe de sicarios. Y a los sicarios les daban 4,000 pesos a la quincena. Ser jefe de sicarios, ¿qué representa? Implica ponerles el ejemplo, enseñarles cómo se debe de trabajar, enseñarles que no tienes que titubear ante nadie, aunque sean ellos los que te traicionan, ahí mismo los tienes que matar, para que metas miedo a tu gente y sepan que eres de cuidado. ¿Desmembraban personas? Sí, exactamente, las destazamos en la mayor parte que pudiéramos. ¿Y qué hicieron con todos esos cuerpos? Los enterramos en fosas, los tiramos en los ríos o muchas veces los dejábamos en cartulinas. ¿En qué parte de Morelos? En toda la zona sur, le repito, que es el Zapán, Tlaquiltenango, Jojutla, Zacatepec, Tehuixtla, Puente de Ixtla, Tilzapotla. ¿El grupo criminal para el que usted trabaja se metió a las cuestiones de la política? Sí, también nos metimos con los políticos. Ellos fueron los principales objetivos para controlar las plazas de toda la surponiente. ¿Cómo los contactaron? ¿A quiénes contactaron? A través de sus secretarios y muchas veces a través de familiares que teníamos trabajando con nosotros. Íbamos por Tlaquiltenango, primero Tlaquiltenango, y así fuimos avanzando municipio por municipio. Pero nuestra base fue Tlaquiltenango. Ahí el municipio estaba encargado del Tachis, pero todos le rendíamos cuentas a Alberto. José Alberto Flores Patiño. Alberto Flores Patiño. José Alberto Flores Patiño
¿Tuvo contacto directo con algún político que usted sepa? Sí, ¿Con quién? con Alonso, con Ponchito, con Juan Ángel, con el de Zacatepec, Alonso fue el presidente de Tlaquiltenango. ¿Con él qué pactaron? Con él pactamos que si él nos conseguía el control de todo Tlaquiltenango, en vez de que nos diera dinero, nosotros le íbamos a dar dinero a él. ¿Quién era Ponchito? Ponchito fue el que también se lanzó para presidente de Jojutla. ¿Con Juan Ángel hicieron algún trato? También les dimos $1 millón de pesos a cada uno para su campaña. ¿A cambio de? De que nos controlaran ahora sí que el municipio, que nos dejaran trabajar a nuestras anchas, pues. De este financiamiento de campañas, ¿cuál fue el primero que se alineó con ustedes? De Tlaquiltenango. Que iba para diputado, estaba buscando, ¿no? Sí, que va para diputado. ¿Y con él, y después quién sigue? Después le siguió Juan Ángel, después Ponchito, después fue el de Zacatepec y principalmente también fue el de Izcaya Macusaca. ¿Con ellos todo era el mismo trato? Sí, con ellos todo era el mismo trato y ya con ellos abarcamos más zonas que fueron Tetecalas, Xochitepec, Miacatlán, Mazatepec. Pero tengo entendido que ellos les daban dinero a ustedes. Exacto. Les cobramos el bono que les prestamos de $1 millón, que el primer pago era de 500,000 y después cada mes nos tenían que dar 100,000. O sea, financiaron una campaña, pero se los tenían que regresar ese dinero. Sí, exactamente. Hágase cuenta que le hicimos un préstamo nada más. Ustedes se metieron a la obra pública en los municipios. Sí, también nos ganábamos un porcentaje, el 30% de toda la obra pública que hiciera Tlaquiltenango, Jojutla y Zacatepec. ¿Ustedes decidían a quién tenían que contratar a hacer las Porque obras? decidíamos qué empresa iba a trabajar, porque había empresas que también nos ayudaban a cubrir nuestras fechorías, los destazamientos o algún que otro levantado. Con ellos nos disfrazábamos como si fuéramos parte de la empresa, pero éramos nosotros operando. ¿Usted tuvo contacto directo con algún político que andaba en campaña, con algún presidente municipal? Claro que sí. ¿Cómo fue contactarlos a ellos? La primera vez, sinceramente, sí fue bajo amenazas y después se hizo una amistad en lo que los convencimos que era la mejor opción para ellos, pues, que éramos nosotros su mejor opción, porque si no, iban a poder fallecer sus familias o las podíamos secuestrar. Amenazamos al Zapán. ¿Pero por qué lo amenazaron? ¿Qué no estaba haciendo? Porque ya nos dejó de apoyar, ya no nos quería dar el dinero que nos debía. Se nos negó a los 2 primeros pagos de 100,000, y fue cuando le empezamos a meter presión. Dijimos que si no seguía apoyándonos, le íbamos a matar a toda su familia. En este trabajo que tenían ustedes con políticos del estado de Morelos, ¿hizo alguna función especial usted? Me llamaron para escoltar precisamente al presidente Alonso en el baile de Julián Álvarez. ¿A qué temía? A que les llegara gobierno. ¿Gobierno federales o guachos? En esta carrera delictiva y en este cooptar políticos, ¿participaba el carrete? Claro que sí, todo venía bajo su orden. ¿Hace cuánto que no sabe del carrete? Ya hace como 3 años. La última vez que bajó fue porque tuvimos un problema aquí en la plaza de Jojutla, que nos metieron en un chisme que andábamos secuestrando a toda la gente de Jojutla y fue la única vez que bajó. ¿Que bajó? Carrete. ¿De dónde bajó? Que estaba supuestamente escondido en Oaxaca y bajó nomás a eso, a Jojutla, a aclarar, porque éramos la plaza más importante para él. Aparte de los políticos, también está la policía. Claro. ¿También cooptan a la policía? Claro que sí, más que nada la policía local y alguno que otro comandante de altos mandos, ya sean federales o soldados. Cuando agarraban a la policía, ¿era bajo amenazas o les ofrecían dinero? ¿Qué pasaba? Siempre fue bajo amenazas. Y ya después les ofrecíamos dinero, que eran 1,000 o 2,000 pesos. ¿Semanales, quincenales? Semanales o quincenales, depende si trabajaban, si nos daban unos pitazos buenos que nos quisieran agarrar, ellos nos avisaban, y si nos avisaban a tiempo les dábamos su feria antes. ¿Qué función debía cumplir la policía? ¿Protegerlos o solamente darles pitazos? Protegernos de todo, así sean contra secuestradores, nos tenían que avisar para nosotros ir por ellos. Una 9 milímetros, ¿en cuánto la conseguían? Una cuerda de chivo. Si está quemada la 9 milímetros te cuesta 4,000 pesos, pero si está nueva cuesta 9,000. ¿Quemada es que ya está usada? Sí, que ya mataste a alguien con esa arma. ¿Cuántas personas ha usted matado? Aquí en Morelos 26. ¿Y en el resto? La verdad son cientos. ¿Y su conciencia qué le dice?
Pues ahorita nada. Pero más adelante pues no sabré decirle, ¿verdad? ¿Usted anda huyendo? ¿O usted sigue trabajando para el crimen organizado? No, ya no. ¿Qué lo hizo salirse del crimen organizado? Mi familia y Dios, ¿Tiene miedo por su familia? claro. ¿Y no tenía miedo cuando mataba a otras personas? No, porque en ese tiempo no conocía a Dios. Me imagino que al conocer a Dios ahora pide perdón, le ha pedido perdón a Dios. Ahora sí tengo conciencia. Pide usted clemencia. Pero usted nunca tuvo clemencia para sus víctimas. No, la verdad no, nunca tuve lástima de ninguno. ¿Cómo se puede pedir clemencia cuando no se tuvo clemencia con los demás? Arrepintiéndote de corazón. ¿Cree que se merece el cielo? No. ¿Qué espera de la vida? Poder enderezarme y poder disfrutar a mi familia, más que nada. Vivo el día, Señor. Este es, pues, el relato de un sicario del crimen organizado que ha colaborado con las autoridades de Morelos en acciones contra los delincuentes de lo que era su cártel. Como le advertimos al presentarlo, es un contenido escalofriante. Pero en Despierta consideramos que este material periodístico puede ayudar a entender la violencia generalizada en el país, el modo en que se acumularon decenas de miles de muertes y desapariciones de personas y cómo es que pudieron ocurrir casos como el de Ayotzinapa, como el de San Fernando y muchos otros. Es una guía para entender el horror que ha visto este país en la última década. Hoy que estamos en campañas, creemos que los equipos de quienes aspiran a gobernar tendrían que estar trabajando en estrategias para combatir el fenómeno del crimen organizado y la realidad de que hay zonas, territorios completos en los que simplemente el crimen gobierna a sus anchas. Y evitar que un adolescente en unos años se vuelva el más sanguinario de los asesinos.